¿Qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a La Letra Suelta, este programa de la Facultad de Química y de Un Minuto, un Libro, que hacemos para ustedes, sobre todo para pues, poder tener un mayor alcance con la divulgación cultural. Y bueno, como estábamos viendo la semana pasada, bueno, pues seguimos con nuestras historias reactivas y ahora las vamos a concentrar en el cine fantástico, qué es, cómo se realiza, por qué nos motiva a ir, por qué vamos a ver estas películas donde salen duendes, gurús, enanos, magos, en fin, todo ello. Bueno, pues vamos a echarle un ojo a ver qué tal y pues pónganse su sombrerito de magos o su varita y bueno, vamos a ver de qué va. ¿Por qué vemos series y películas de fantasía? Como habíamos comentado en otros de nuestros programas sobre las películas de terror, pues una de las razones por las cuales vemos películas, leemos libros o consumimos estas series de fantasía que son tan exitosas es esencialmente porque nos permiten escapar de la realidad y sumergirnos en mundos imaginarios llenos de aventuras, magia y seres fantásticos. Estas historias nos ofrecen un respiro de nuestra vida cotidiana y nos permiten explorar nuevos mundos, personajes y situaciones que no existen en nuestro mundo real. Hay duendes, elfos, reyes con poderes imposibles, hombres en este caso que quieren rescatar princesas, en fin. Las historias de fantasía siempre, pues por lo regular, tienen temas universales. También tienen una característica que son atemporales, que nos hacen reflexionar sobre la condición humana, cómo la lucha entre el bien y el mal se da en todo momento y en toda situación. También toca la amistad, lo vimos por ejemplo en El Señor de los Anillos, es un tema muy importante, o en Harry Potter. Pues sí, también el amor donde el príncipe, en este caso encantado, la princesa encantada va a ser rescatada, o donde tienen que haber situaciones amorosas para tener ahí un hilo conductual. Inevitablemente pues debe de haber una traición y un malvado ahí que quiere destrozar la felicidad de estos mundos fantásticos, y sobre todo el heroísmo, ¿no? Esta cosa que en algunos medios le llaman el camino del héroe, que no, digamos, no estoy tan de acuerdo con la idea que se le ha dado, pero el heroísmo pues, es algo muy tratado en la literatura y es una condición indispensable para que ésta funcione. Entonces, algo que también tiene mucho que ver con el éxito de esta literatura o este cine o estas series de fantasía, es que finalmente todos los temas que tocan, ya sea de alguna manera u otra, siempre resuenan en los espectadores o en los lectores de cualquier edad o de cualquier cultura. Entonces hay películas que, en este caso, que tienen la misma temática y que pueden ser muy interesantes en Tajikistán como en Perú, ¿no? Con niños de 5 años como señores de 70 años. O sea, eso es lo que también es muy atractivo, ¿no? Porque los saca de diferente manera, pero los saca del contexto en el que viven, y obviamente, estas historias se hacen pues universalmente muy populares. Y esta cuestión siempre la hemos pensado, por ejemplo, esta cuestión de la fantasía que nos permite soñar o utilizar nuestra imaginación de tal manera que nos resulta muy satisfactoria. Es como el sueño que tenemos, pero llevado hacia la pantalla o llevado a la literatura. Y también nos permite explorar mucho de estos mundos mágicos o descubrir cosas nuevas que de otra manera pues no podríamos experimentar, y que obviamente en la vida, en la cotidianidad, pues es muy difícil siquiera pensarlo. Y obviamente esto es un gran negocio, el género de la fantasía en la literatura, en el cine, en las series, y pues por eso vemos una cantidad de películas en este caso o series basadas en ello. Y tenemos que remontarnos mucho a la cuestión del siglo XIX, con la llegada del romanticismo literario, donde el estado de evasión en el cual comienza este siglo
deseando quitar atrás todas las ataduras que traían del neoclásico donde todo era regla. Entonces va a ser que de alguna manera se busquen estos paisajes, por ejemplo, exóticos o que se vayan a la cuestión temporal del medioevo, se creen mundos fantasiosos, incluso, por ejemplo, como en Conan, ¿no? O que se creen estas personajes muy fuertes, mágicos, magos, duendes, o sea, sacando toda la tradición de la literatura medieval, de Shakespeareana sobre todo, ¿no? Entonces, en el siglo XX, pues experimentamos un resurgimiento de este tipo de literatura y luego llevado al cine, maximizado con él, cuando vimos, por ejemplo, todas estas sagas de Harry Potter, ¿no? Que hicieron que los niños volvieran a creer en la magia de los magos, o El Señor de los Anillos, las películas en este caso. Vamos a hablar de ellas más adelante, pero por ejemplo que las hicieron que regresáramos al cine y que las películas de fantasía ganaran premios Oscar y fueran aclamadas porque estaban muy bien hechos y redescubriéramos a Tolkien, ¿no? Los que lo habíamos leído en algún momento, pero nunca imaginamos que existiera toda esta imagen que en las películas lucía. Y luego, bueno, actualmente con Juego de Tronos, ¿no? Que lo vemos en la televisión, en el streaming. Pero obviamente las generaciones se conectan, los gustos se reconectan y se va explotando. Entonces, pues quisimos hacer una revisión de estas temáticas y pues vamos a empezar revisando un poco cuáles son los clichés del género de fantasía. Los clichés del género de fantasía. Bueno, pues como hemos visto en todas las películas o las películas que tenemos más reciente, ¿no? Desde las aventuras de Narnia, el Juego de Tronos o Harry Potter o el Señor de los Anillos, pues vamos encontrando muchos clichés y nombres comunes o historias que nosotros las vemos y personajes así como los elfos o los duendes o los magos que se van a encontrar y todos tienen casi las mismas características. Bueno, pues tenemos algunos clichés que son muy recurrentes. Uno de ellos, por ejemplo, es la historia del elegido, ¿no? El elegido es un personaje principal que va a ser seleccionado, elegido para llevar a cabo esa tarea importante que va a cambiar la historia, ¿no? O el mundo, ¿no? Es como el Mesías que va a llegar y cumplir la famosa profecía. Entonces, siempre hay un personaje así el elegido que intenta salvar al mundo o derrotar al malvado que se va a posicionar, pero justo la profecía le dice que el elegido lo va a derrotar y hace todo lo posible. O sea, es la historia bíblica del Mesías, ¿no? Pero llevada también a este género, no es tan aventurado decir ello. También otro cliché, pues el viaje del héroe, donde siempre el personaje principal emprende un viaje lleno de aventuras y obstáculos para alcanzar su objetivo. Y entonces esto lo podemos ver mucho en estas historias, por ejemplo, de la Grecia antigua, ¿no? Historias reales, historiadores que narraban estos viajes que hacían los ejércitos y que luego fueron retomadas para poder hacer este tipo de adaptaciones donde el héroe tiene que cruzar, hasta incluso en películas tan simpáticas como Shrek, ¿no? Donde tiene que ir, caminar y enfrentar mil aventuras para poder llegar después con la princesa y regresar al castillo, por citar algo, ¿no? Entonces si el viaje es como uno de los clichés, o en El Señor de los Anillos que tiene que ir a tirar el anillo en este caso para que se acabe el Sauron, en fin, ¿no? Siempre el viaje es muy importante.
Otro cliché que encontramos en todas estas películas pues es la magia, ¿no? El uso de la magia que como un tema muy recurrente entre libros de hechicería, pases mágicos, bebidas extrañas. Entonces siempre va a haber alguien que tenga habilidades ahí mágicas o se encuentre algún mago que le enseñe o algún libro, ¿no? Pues para poder hacer. Entonces lo vimos en Harry Potter, pues era prácticamente lo que le hacía tan interesante ver las pócimas y cada año iban avanzando en los trucos, en fin, ¿no? Iban encontrando nuevas cosas. Otra de las clichés pues es las razas fantásticas que vemos, no, estas como los elfos, los enanos, los dragones, los orcos, que son elementos comunes de la fantasía que surgen de la literatura y de los bestiarios medievales, pero también de los bestiarios griegos y romanos. Entonces que han ido generándose, han ido evolucionando y ahora los podemos encontrar aquí, no, por ejemplo los elfos bellísimos, ¿no? Mientras que los orcos monstruosos y los dragones que tienen un revival o los enanos, ¿no? En fin, que nunca uno no sabía cuál era la diferencia entre los enanos y los hobbits y entonces bueno, hasta que ya uno lee el libro o ve las características, bueno, uno ya va entendiendo. Otro que habíamos mencionado anteriormente pues es esta ambientación medieval, no, que decíamos que viene del siglo XIX con el romanticismo, con esta situación de evasión. Entonces tienen esta cuestión de que se tienen que trasladarse a esta ambientación medieval con castillos, reyes, caballeros, guerras, pero no necesariamente con todo el contexto histórico que tenían esta o teniendo demasiadas licencias. También hay usualmente el mago, el cómplice o se le quita un poco el aspecto religioso que te tuvo que ver en la Edad Media para que surgiera todo esto. Otro cliché pues, es la batalla final, ¿no? Que es una gran batalla entre el bien y el mal. O sea, ese es el gran cliché, la batalla última. Y lo vemos en Harry Potter, donde pelean al último, o en El Señor de los Anillos, o la gran batalla, en este caso en Juego de Tronos. En fin, siempre la gran batalla que uno espera con ansiedad al final de la película, ¿no? Y de donde van a resurgir como cenizas los grandes héroes. Y otro cliché que tenemos súper interesante pues es el mentor, ¿no? Es decir, el maestro, el sabio, el mago, ¿no? Que va a ayudar al personaje principal en este camino que va a salir o enseñarle en este caso la forma de librarla. Entonces lo hemos visto por ejemplo en cuestiones hasta como de Star Wars, ¿no? Con el maestro Yoda y todo, aunque no necesariamente es de fantasía, pero tiene las mismas características del cine de fantasía. Todas estas películas, por ejemplo, toda la saga primera de Star Wars es prácticamente estos que estamos viendo, aunque no tenemos orcos, duendes y elfos, pues sí tenemos esta situación de las razas de extraterrestres que hay ahí, o no tenemos la ambientación medieval, pero sí toda la formación de la lucha entre caballeros, los duelos, ¿no? Eso que sea la orden de Jedi, en fin, ¿no? Entonces no necesariamente tienen que tener estas características todas, pero sí en este caso las más importantes. Pues también el romance, ¿no? Siempre vamos a tener el romance en estas aventuras, por ejemplo, aunque uno veía a Harry Potter, había tensión entre la niña Hermione y Harry Potter. Al final resultó que pues él se fue con otro y todo se cambió en ese de los Anillos también, ¿no? La elfo con el humano en Juego de Tronos, bueno, ni se digan. Otro de los clichés, pues es el villano, ¿no? El villano siempre malvado, que amenaza el mundo del personaje principal, que se cree que es el que va a gobernar, el que va a dominar el mundo, lo va a transformar, va a hacer todo para que las condiciones se den para que él pueda sobrevivir, pero antes tiene que matar al elegido, al que lo puede destruir, y entonces tienen que hacer todo, ¿no? Para que desaparezca. Entonces otra vez esta cuestión
cuestión bíblica que viene de los libros bíblicos, donde bueno, hay que, como nos recuerda, incluso la matanza de los inocentes, donde matan a todos los bebés que nacieron en las tierras cerca de Belén, bueno, pues para querer matar al elegido, en fin. ¿No? Y también otro elemento muy interesante dentro de la literatura y los libros y las series fantásticas, pues es el objeto mágico, ¿no? Este objeto, por ejemplo, que en toda la serie de Harry Potter lo encontramos con estos mecanismos, por ejemplo, desde las varitas, ¿no? Los horracruces, en fin, o en este caso el anillo del poder. Un poco menos está en Juego de Tronos, un poco menos vemos la cuestión de la magia como tal, pero pues, sí tenemos zombies, ¿no? Pero está la daga o esta cuestión de quitarse las caras, en fin, ¿no? Siempre el objeto mágico es esto que se necesita para poder que el personaje principal alcance su objetivo, ¿no? Entonces puede ser desde una espada, un anillo, una varita, ¿no? Una máscara, en fin. Entonces estos son los temas de cliché, entonces siempre vamos a verlos y vamos a encontrarlos en todas las películas invariablemente. Bueno, algunos de los momentos más relevantes que tenemos de esta literatura y de esta cinematografía y también de estas series en streaming de fantasía, pues se concentran en títulos conocidos que ya hemos platicado, pero bueno, vamos a tratar de abarcar algunos de los títulos un poquito más desconocidos o que han salido ahí con estas características que vemos de la fantasía y es inevitable comenzar con la máxima o lo que se considera así como lo primero, lo mejor de lo mejor, que es El Señor de los Anillos de Tolkien, la versión escrita. Tolkien creó todo un universo impresionante y dentro de ese universo creó otros universos y creó explicaciones y una especie de piedra roseta para poderlo entender. Es decir, la obra de Tolkien no se limita nada más al Señor de los Anillos, sino toda esta fantasía que hay alrededor de ello, desde antes lo que pasara, la cuestión de lo que vemos en las películas de Peter Jackson, sino o lo de el antes o después, el Gollum, cómo se transforma, en fin. Casi siempre todo este universo de Tolkien, de los Señor de los Anillos, a veces nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Recientemente salió una serie en Amazon Prime donde intentan hacer una especie de génesis, ¿no? Se van muy muy atrás en la historia para tratar de rescatarlo. Uno entonces va entendiendo ciertas cosas, ¿no? Va entendiendo ciertos elementos, de dónde vienen Gandalf, por ejemplo, o de qué especies surgen los hobbits, cómo evolucionaron, o cómo Sauron, de dónde llegó, en fin, cómo era un mago y luego cómo se convierte. O sea, lo vamos viendo poco a poco. Esta serie no tuvo tanto éxito. Muchos la encontraron, muchos digamos no la sienten fiel al texto original de Tolkien y se la tratan de comparar con la trilogía de Peter Jackson y eso es terrible porque finalmente Peter Jackson hizo una historia la primera trilogía es impresionante y luego se vio forzado a hacer otra trilogía con la historia del Gollum que ya no le sale, ¿no? Es decir, que ya pierde ese encanto, ese primer golpe que teníamos con la primera trilogía. Entonces, obviamente, esta cuestión de querer destruir a Sauron y todo ello, pues sí nos va a llevar a la obra, en este caso de Tolkien, y nos deja enganchados, y muchos recurrimos, digamos, a después buscar más información, y bueno, sabemos que ahora en estos tiempos de internet sobra, pero los libros en este caso son increíblemente bellos, las descripciones, la forma que narran las historias, bueno, son encantadoras. Y cuando uno ve la película, bueno, ve que la de Peter Jackson le es muy fiel y se toma unas licencias, pero pues también es el tiempo, ¿no?
Y otra de las máximas historias de estas de fantasía, pues sí, es Harry Potter, ¿no? Que es de estos libros de Rowling, donde vamos a seguir la historia de este mago, este elegido, ¿no? Para luchar contra Lord Vanderbilt, el innombrable en toda la saga. Pero lo que vemos ahí es una historia que incluso yo recuerdo al haberla visto antes en una serie en Canal 11 que se llamaba Mildred, la bruja alocada, ¿no? Y que era la misma historia, la escuela de brujas y todo, pero no tenía la producción que después llegó con Rowling y los libros y el mercado tenía que le metieron atrás y después pues las películas, ¿no? Que todos, la mayoría hemos visto y que también es todo este análisis, con estos toques ahí entre religiosos y de protesta política y todos estos problemas en los que se ha visto envuelta J.K. Rowling sobre su negación a esta existencia de las comunidades trans, ¿no? Entonces que la tachan de terfa, es decir, que está en contra de las comunidades trans y entonces ahora se habla más de la autora que de la obra y entonces también después surgió las, ya saben, secuelas, precuelas de los animales fantásticos y todo, pero también es lo mismo, ya no tienen este matiz que nos hacía ver las 7 primeras películas, seguirlas una por una, ¿no? O los niños, por ejemplo, me encantaba ver a los niños leyendo los libros, pero sobre todo esta parte de cómo se iba creando este universo y uno se quedaba picado y uno se daba cuenta que había pasado un año y luego seguía otro y también la cosa que tiene con la dirección de las películas es que los directores siempre eran diferentes, le ponían un toque personal, es decir, el universo de Harry Potter en cine se explotó muchísimos recursos, eran películas largas, los libros cada vez se hacían más densos, a veces uno no entendía, ¿no? Tenía que buscar después ahí las referencias o chutarse los libros, pero bueno, obviamente también nos hizo muy emotivo el final o ver la última película y bueno, después ya todo lo que ha salido ha sido un poco secundario. Incluso va a salir una nueva no película, una serie en HBO que la van a hacer y va a durar 10 años. O sea, imagínense, tenemos explotar el mundo de la fantasía durante 10 años más con Harry Potter. Luego otra película de fantasía muy interesante pues sobre todo porque es un cuento, es como estos cuentos de hadas, que finalmente las hadas también es una creación del siglo XIX, ¿no? Del romanticismo, que estas que nos cuentan las historias, esos como ángeles de la guarda, que nos cuidan y nos cuentan las historias. Entonces, el laberinto del fauno, en este caso de Guillermo del Toro, que fue su primer gran trancazo, pues obviamente sí nos pone en este mundo de esta niña Ofelia que empieza a imaginarse una serie de mundo al mismo tiempo que hay una historia real cruel, ¿no? En este caso con España franquista. Entonces tenemos el paralelismo y entonces entendemos con esta película por qué la fantasía es tan importante para salirse de ese mundo terrible, descorazonado, cruel, ¿no? Que estaba llegando con el franquismo en España. Y entonces, obviamente, la película al final es un poco extraño. Uno se queda con la idea de, bueno, fue real, no fue real, ¿qué pasó? Eso es lo interesante de esta película, ¿no? La fantasía que nos hace incluso a nosotros como espectadores, pues salirnos del contexto de la realidad y luego regresarnos y a pesar de que el final es bastante triste, bueno, pues prácticamente es una película que se disfruta muchísimo. Otro clásico, pues el clásico de clásicos, creo que también esta historia la historia interminable de Michael Ende es un libro que mucha gente leyó, sobre todo siguiendo estas historias como de Momo, la historia interminable, que el mundo fantástico, pues sí, finalmente es la historia esta de la fantasía misma, ¿no? Que se desvanece o que se está acabando por la nada, ¿no? O sea, la nada es esta realidad
realidad, ¿no? La cual convivimos y nos llevamos, entonces va desvaneciendo el mismo mundo de fantasía. Entonces pues es clásica las historias, la música de esta película fue muy importante, entonces bueno, es una de los bastiones. Otra película de fantasía también muy interesante, que también tiene tantas historias ocultas y tiene mitos urbanos atrás de ella, pues que es la del Mago de Oz, ¿no? De la película del 39, donde vemos la historia de Dorothy, ¿no? Y su perro Toto, que pues son atrapados por un tornado en Kansas y llegan al mundo mágico de Oz, y entonces intentan regresar a casa con la ayuda del mago. Y bueno, la historia la mayoría la conocemos, pero que se relaciona con este león, el hombre de lata, ¿no? O el espantapájaros, que cada uno va representando una virtud, un defecto por rellenar. Entonces la historia también tiene este mito urbano de que si se escucha la película y se pone el disco de Dark Side on the Moon de Pink Floyd, bueno, pues es como si fuera la música, si fuera su soundtrack. Entonces bueno, esta película en los años que se hizo fue muy interesante. Es muy buena la lucha contra la bruja, en fin, y también fue los efectos que se utilizaron en su momento pues fueron muy divertidos, ¿no? Otra película, o más bien que no es tan conocida, pues esta es un anime, ¿no? De Miyazaki. Ya ven que es como un gran creador en este caso, que se llama La Princesa Mononoke, que es esta animación japonesa, que es la historia de un príncipe, ¿no? Y la lucha contra unos seres humanos que intentan destruir el bosque en el cual él vive y tiene su mundo lleno de fantasía. Entonces, obviamente esta película también es para niños, ¿no? Pero se disfruta para los adultos y bueno, si les gusta el anime y todo ello, pues obviamente la disfrutan. Y aparte, pues siempre tiene esta característica de Miyazaki para su toque particular para su cine. Otra película que está basada en una novela de Neil Gaiman es Stardust, que cuenta una historia que aquí nosotros en México, por ejemplo, siempre que decimos es que te va a bajar la luna, ¿no? Es un poco la realización de eso, ¿no? Es la historia de un chico que busca una estrella que se cae del cielo y la está buscando pues para dársela a una chica que la cual está enamorado, pero en ese camino pues se va a encontrar con un montón de problemas y un montón de situaciones inesperadas, y que tiene todos los elementos del cine, en este caso fantástico, pero en un mundo contemporáneo. Otra película que es muy interesante, sobre todo por la cuestión de que salen en la película sale por ejemplo Tom Cruise de muy joven, pues es esta de Willow, ¿no? Que es esta película de aventuras y fantasía dirigida por Ron Howard, ¿no? El director tan famoso en Estados Unidos, que va siguiendo la vida, ¿no? De este chico para cuidar a un bebé, ¿no? De una reina malvada. El bebé pues obviamente es el elegido, ¿no? Y la reina malvada pues quiere destruirlo pues porque amenaza su existencia y el mundo que ella pretende tener. Entonces bueno, esta película, perdón, también es muy interesante, es un clásico ochentero que hay que chutarse, ¿no? Sobre todo por los efectos especiales, y pues siempre ver a Ron Howard haciendo estas películas pues es interesante. Otra película es esta de Laberinto, y esta es muy interesante, sobre todo porque ahí sale David Bowie. No, o sea, es David Bowie, es dirigida por Jim Henson, el de los Muppets, el creador de los Muppets, y pues va siguiendo la vida de una persona, una chica llamada Sara, ¿no? Que quiere rescatar a su hermano de un rey malvado, pero tiene que atravesar un laberinto, y con todo lo que implica el laberinto es la inteligencia, es el cerebro, es la representación griega de la razón, ¿no? De esta cuestión de la búsqueda de la razón. Entonces obviamente lo más interesante de esta película es el papel claro de David Bowie, y un poco
para ir cerrando estos puntos, pues está las Crónicas de Narnia, ¿no? Esta película que tiene todo un universo basado de Lewis, ¿no? Basado en el cristianismo, ¿no? Donde vemos un grupo de niños, ¿no? Que descubren en su ropero un mundo mágico, ¿no? Que pues con todas las figuras, todas las criaturas fantásticas que conocemos, desde los faunos, ¿no? Hasta las princesas y también pasando por orcos, en fin, todo este bestiario, y donde vamos a encontrar también unas referencias al león, que resucita, es decir, es toda una referencia al cristianismo y el paganismo que lo rodea. Entonces, las crónicas de Narnia, sí, se deben de leer con muy atento. También la versión cinematográfica fue muy exitosa, no tuvo, aunque se quedó corta, al parecer no pudieron terminar todas las películas, o toda la serie, y se quedaron ahí cortas, no, pero las por lo menos las dos primeras que salieron son bastante simpáticas y son bastante buenas. Luego una que está ahorita en plena momento, pues son dragones y calabozos, o calabozos y dragones, que parte del juego este de rol, que con el mismo nombre, que sigue a un grupo de amigos en un mundo, pues sí, mágico, que tienen que luchar contra un hechicero, ¿no? Entonces, también se hizo caricatura y fue muy famosa, y ahora se han hecho algunas películas sobre esta, incluso algunas cómicas con afroamericanos, en fin, haciendo un poco de sátira. Pero esta película pues es muy exitosa, es una franquicia muy exitosa, y sobre todo en este momento que está en el cine, pues son estas películas que hay que ver, son las palomeras que hay que ir a ver, ¿no? Sobre todo, pues si queremos tener recuerdos de nuestra adolescencia, que estaba muy de moda el juego de rol, ¿no? Y bueno, llegando a las ligas mayores, el que consideramos como que el gran pico de todo esto, pues sí, pues es Game of Thrones o Juego de Tronos. ¿Por qué pensamos que este es como el gran pico, más allá por ejemplo, Conan el Bárbaro, que también entra dentro de esto, porque incluso hubo una revista que se llamaba Heavy Metal en los 70 que tenía animación y llevaba a este mundo donde el hombre fuerte, así, melenudo, dominando las bestias, y estas mujeres exuberantes, ¿no? Volando sobre dragones, y la pelea que se daba entre los dos hombres por quedarse con la princesa desnuda, ¿no? Y estos peleándose. En fin, todo eso es súper interesante. Incluso hay un género, hay concursos de fantasía, pero mezclado con ciencia ficción, en fin. Pero Game of Thrones combina esta cuestión de la documentarse, de cosas, tomar batallas reales de la historia, ¿no? Tomar momentos, tomar características shakespearianas, incluso cervantinas, tomar el autor, George R. Martin, toma de todas partes para crear este universo de la canción del hielo y fuego, ¿no? Y crear esta épica fantástica. Es como la Biblia de la fantasía contemporánea, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a ver esta tierra de Westeros, donde vamos a tener esas amenazas, del tanto externas, ¿no? Como son los zombies, ¿no? Bueno, que no son zombies, acá se dice los caminantes blancos, y vemos toda una explicación y todo el contexto que hay atrás sobre estos caminantes blancos, ¿no? Que también representan como los excluidos, los otros. Si lo vemos socialmente sería como los pobres, ¿no? Del tercer mundo. En fin, o sea, tiene muchas explicaciones. Y
también tiene un trama político basado en textos incluso de Maquiavelo, ¿no? De Hobbes, de Kant, ¿no? Donde se analiza prácticamente toda esta cuestión de las traiciones, los pactos, ¿no? Las intrigas abajo, los espías, ¿no? Los giros inesperados, la complejidad de los personajes, muchos de ellos pues son grises y no se les puede clasificar así fácilmente como si son buenos o malos, más bien son muy humanos. Entonces tiene una violencia explícita y tiene una exploración de la sexualidad muy amplia, y esta cuestión de ver dragones peleando contra zombies, ¿no? Aunque se enojen, es interesante. Y ahorita que está la precuela esta de que estamos viendo, la casa del dragón, por ejemplo, también es muy interesante, que no tiene el mismo éxito, o no va a tener el mismo éxito también de la primera, porque ya sabemos que va a acabar, ¿no? O sea, ya sabemos qué va a pasar. Entonces ya no es esta cuestión de estar viendo cuál va a ser el final, porque a muchos decepciona el final, si sí o si no, qué va a suceder, en fin, ¿no? Entonces, obviamente es como el gran éxito en este caso. Entonces, sí, y el Señor de los Anillos de Tolkien, pues podemos considerarse como el gran pináculo, los grandes éxitos. Y yo sé que los fans de Harry Potter pues les puede gustar, pero sí, tiene algunas cosas ahí que no terminan del todo cuajar, ¿no? En este caso. Y aunque este mundo de Harry Potter sí está jerarquizado y hace mucho una crítica a esta jerarquía social muy similar a lo que se vivía en la Inglaterra medieval, con casas de nobles, linajes de sangre pura, ¿no? También se hace mucha referencia a la alquimia, a la astrología, que está otra vez tan de moda, ¿no? Sobre todo han resurgido ahora, pues con los animales fantásticos, o en este caso la cuestión del bestiario medieval, como los fénix, el hipogrifo, el basilisco, no, todo ello no alcanza la complejidad, por ejemplo, de Juego de Tronos o de Tolkien, ¿no? Obviamente pues va a haber algunos que sí les guste ahí. Otra serie, ya para terminar esta charla, es esta de Is a Dark Materials, o también se le conoció aquí como es la materia oscura, ¿no? Es un libro de Philip Pullman, que son 3 novelas, que se centra en un universo alternativo, de estos multiuniversos. Antes de que se empezara a hablar de toda esta cosa de los multiversos, que vamos a hacer un programa sobre eso, pero donde cada personaje tiene su propia manifestación física en el alma, llamada daemon, que viene también de la literatura griega y de la filosofía griega. El daemon es inteligencia, es el animal que nos representa a cada uno de nosotros. Entonces, por ejemplo, cada vez que nosotros nos identificamos con alguno de nuestros animales de compañía, es prácticamente eso. Y tiene una de las escenas más tristes que uno pueda dar cuenta en la historia de las series, o de las... Esta es una serie que la hicieron serie, que muy interesante, y es una historia muy interesante, ¿no? Entonces, esta serie pues obviamente también toca temas profundos, muy complejos, como la religión. Aquí sí se mete con la religión, y de veras, ¿no? Y obviamente es una historia de fantasía, pero no necesariamente para niños, sino ya para adultos, es decir, porque tienen un cuestionamiento muy fuerte de la iglesia, ¿no? No como las Crónicas de Narnia, que sí es una historia para niños y que sí trata de que sea toda una reinterpretación bíblica, ¿no? Del pecado y la redención. Acá no. Entonces esta historia es muy interesante para verla ya desde el punto de vista como adultos. Entonces, bueno, pues con esto terminamos.
y esperamos vernos la próxima semana con otras historias reactivas aquí en La Letra Absuelta. Muchas gracias y hasta entonces.